su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática que para esta semana, por la gracia del Señor, estaré desarrollando al lado de mi esposa, María Elena, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hermanos queridos, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. De verdad que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que seamos muy bendecidos con la palabra de Dios. Vamos a comenzar esta lección poniéndonos de rodillas para buscar la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Amén. En esta mañana, Señor, agradecidos estamos contigo por darnos esta gran oportunidad de un nuevo día, Señor. Permite, Padre, que este día sea de muchas bendiciones, que podamos, Señor, tener victoria sobre el pecado, Señor, y que este día nos sintamos felices de honrar y glorificar tu nombre en todo lo que hemos de hacer durante todo este día. Ahora, Padre, le suplicamos que bendiga su santa palabra, que su Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, y que ponga en nuestros corazones el deseo de ser transformados por ti, Señor. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Pues bien, hermanos, nosotros mirábamos la semana pasada que Enoc es un representante del pueblo remanente. Y si es representante del pueblo remanente y nosotros nos identificamos con dicho pueblo por las características que da del remanente el libro de Apocalipsis, que es que guarda los mandamientos de Dios, bueno es entonces que como remanente nosotros nos enfoquemos acerca de cómo anda nuestro caminar con Dios. Porque si Enoc, como decíamos la semana pasada, es representante de nosotros, pues no tenemos otra opción para ir al cielo que caminar como Él caminó. Y es por eso que la lección de esta semana trae por título El andar de Enoc y el nuestro. Y ya en el versículo de memoria, María Elena, nosotros tenemos como un anticipo de lo que será esta lección. Porque en esta lección nosotros vamos a aprender cómo el cristiano debe caminar con Dios. Claro que sí. Y lo encontramos ese versículo, hermanos, en Romanos 12:1. Este es un versículo muy conocido por nosotros. Y nos dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, aquí estamos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de presentarnos delante de Dios de una forma que a Él le agrade, buscando la santidad, para que nosotros podamos llevar ese andar con el Señor Jesús. El Señor quiere que nosotros nos presentemos delante de Él de una forma, buscando la santidad y de una forma que le agrade a Él. Hermanos, como dije, este es un anticipo de lo que la lección trae para esta semana. Y la lección lo que trae es cómo el cristiano debe caminar con Dios. Porque sin duda Enoc, para que Dios se lo haya llevado al cielo, es porque su caminar debió haber sido así como dice Pablo. Sin duda, presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es interesante que la santidad, hermanos, es lo que se demanda de nosotros como cristianos. Si debemos nosotros caminar ahora
es, hermanos, en santidad. Y hablando de la santidad, el don de profecía, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 460, nos dice que la belleza de la santidad ha de llenar los corazones del pueblo de Dios, permitir que el Espíritu clame por Dios y combine la fe con deseo ferviente. Qué bonito cuando también nosotros le damos a le damos como permiso al Espíritu Santo que también Él trabaje en nuestras vidas. Entonces dice que el Espíritu Santo también va a clamar y nosotros, mientras se combina la fe y el deseo ferviente. La fe juega un papel muy importante aquí en el andar con el Señor cada día, y entonces ese deseo, vamos a sentir ese deseo ferviente de caminar cada día con Dios y buscarlo. No deja de llamar la atención el hecho de que la belleza de la santidad debe llenar los corazones del pueblo de Dios. Y no hay otra manera de agradar al Señor que esa. La pregunta es, ¿se podrá? ¿Se podrá caminar de esa forma, donde la belleza de la santidad llene nuestros corazones? ¿Podemos caminar con Dios así? Bueno, la lección de hoy domingo, precisamente, trae como subtítulo esa pregunta: ¿podemos caminar con Dios? Y yo me anticipo y digo que sí se puede caminar con Dios, siempre y cuando hagamos algunas cosas necesarias en nuestra vida. ¿Como cuáles, María Elena? Bueno, como por ejemplo, aquí nos dice en el libro de Mateo 5, versículo 6, nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, aquí dice que debemos de sentir esa necesidad de buscar a nuestro Señor Jesús para aprender de su justicia. Vamos a ser dichosos, vamos a ser felices si nosotros cada día con ese deseo buscamos ser llenos de la justicia de Cristo. Justicia, anhelarla, tener hambre y sed de ella. ¿Qué cosa es la justicia? Miren, hay una declaración de la sierva del Señor, Elena White, que no está aquí en la lección, y que define bien lo que es justicia. Ella dice así en el libro Cristo nuestro Salvador, página 53, lo siguiente: tener justicia, dice, es hacer lo justo. Y esto entraña obedecer a la ley de Dios, pues en dicha ley se hallan los principios de la justicia. Pues la Biblia dice: todos tus mandamientos son justicia, según Salmo 119, 172. Y Cristo, con su ejemplo, enseñó a los hombres a obedecer esa ley. Esa ley, hermanos, que dice que sus mandamientos son justicia. Cristo, dice, enseñó a los hombres a obedecerla con su ejemplo. En su vida, dice, se revela la justicia de la ley. Esa ley que demanda justicia, que demanda hacer lo recto. En la vida de Cristo, hermanos, se revela dicha ley, porque Él la cumplió a cabalidad. Y ahora cierra la declaración diciendo: tenemos hambre y sed de justicia cuando deseamos conformar todos nuestros pensamientos, palabras y actos con los de Cristo. Así que tener hambre y sed de justicia no es otra cosa que, como vuelvo a recalcar aquí, conformar los pensamientos, palabras y actos con los de Cristo. En otras palabras, hermanos, la justicia a la cual decía Jesús que si la deseábamos con hambre y sed, seríamos saciados de ella, la justicia a la cual Jesús se refería no era la justicia social o política que tantos hoy en día proclaman y que hasta se matan por ella,
sino que la justicia a la cual Jesús se refería era la justicia divina, la que es conforme a la ley, la que es conforme a su amor y que solo podemos encontrar en Él. Anhelar, mis hermanos, ese tipo de justicia debe ser nuestra prioridad, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, y como debe de ser nuestra prioridad, mire lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, aquí nos dice que esa justicia de la que estamos hablando tiene que ser buscada primeramente. Muchas veces, lamentablemente, buscamos a nuestro Señor a través del estudio a mediodía o al final del día porque ya bien cansados no pudimos hacerlo, pero aquí dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí nos está diciendo que antes de cualquier cosa, antes de cualquier trabajo, antes de hacer cualquier ya sea dentro de casa o afuera de casa, cualquier cosa, primero busquemos el reino de Dios y su justicia, porque eso es la forma como vamos a andar con nuestro Señor Jesús. Y es interesante el contexto en el cual Jesús dijo estas palabras. El contexto es de no afanarnos ni estar ansiosos por lo material. En ese contexto es que Jesús dice, más bien, afánense o pónganse ansiosos por buscar la justicia como lo primero de todo. Y en esto es que debemos obrar, como lo dijo el profeta Oseas. Sí. Bueno, el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice. 10, 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Mira aquí cómo estamos recalcando en la justicia. Es interesante, hermanos, que el barbecho, pues es el término con el cual se le llama a un terreno que ha estado sin cultivar y que es necesario roturarlo con el arado para que esté listo otra vez para la siembra. Y en el caso de la justicia, pues hermanos, lo que nosotros en este caso debemos preparar es el corazón, permitir que el arado divino pase sobre él para que le remueva toda la maleza del pecado que pueda haber en él y así esté preparado para que dicha justicia que debería de anhelarse y que debería ser la prioridad número 1 se siembre en nosotros. Hermanos, justicia que solo la podemos encontrar en Cristo. Por eso es que el don de profecía, cuando habla de la justicia, nos exhorta a que contemplemos a Cristo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Así nos dice, es solamente en la medida que contemplemos a Jesús que desearemos ser como Él. Es solamente en la medida que contemplemos su justicia que tendremos hambre y sed de poseerla. Es solamente cuando pidamos con oración ferviente, con humildad y sencillez, tal como un niño le pide a su padre terrenal algún bien, que Dios nos concederá el deseo de nuestro corazón. Eso nos dice en la revista The Sign of the Time del 25 de diciembre de 1893. Solamente, hermanos, en la medida que nosotros contemplemos a Jesús, veamos su amor, veamos ese gran amor que tuvo para poder salvarnos del pecado. Entonces, cuando contemplemos esa humildad, entonces nosotros vamos a desear ser como Él. Solamente al contemplar a Jesús es que vamos a contemplar su justicia y nosotros vamos a ir aprendiendo acerca de esa justicia. Vamos a tener ese deseo de poseer esa justicia que Él tiene, porque cuando contemplemos a Jesús nos vamos a ver a nosotros y nos vamos a dar cuenta que nosotros nos hace falta mucho para llegar a actuar y llegar a tener esa humildad. Pero cuando contemplemos a Jesús, entonces dice que Él nos va a conceder
todo el deseo de nuestro corazón. Eso lo encontramos en la palabra de Dios también. Y aquí quisiera recalcar el hecho de que al contemplar a Cristo no vamos a ver otra cosa más que el carácter de Dios en Él, Amén. porque Él requirió, o mejor dicho, cumplió con lo que requería la ley, que era justicia, y la ley de Dios es el carácter de Dios, Sí. de manera que cuando nosotros nos dediquemos a contemplar a Jesús, hermanos, nosotros no hay duda de que anhelaremos esa justicia. Pero esa contemplación de la que habla aquí, hermanos, no se puede hacer en otro lugar más que estudiando la palabra de Amén. Dios. Ujú. Y en este asunto, el don de profecía nos da un consejo al respecto. Sí, miren qué dice. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera hemos de ser participantes de la naturaleza divina. Los que son hacedores de la palabra de Dios serán uno con Cristo y caminarán con Dios así como antaño caminó Enoc con él. Eso nos dice el libro El misionero médico. Misionero Médico, el libro Misionero Médico del 1 de agosto de 1892. Realmente no es un libro, sino que es como una especie de panfletos que circulaban, y había uno dedicado a la obra médico-misionera. Y el que circuló en el 1 de agosto de 1892 es el que trae esta hermosa declaración. Sí, bueno, entonces dice aquí que vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que ha salido de la boca de Dios? Su santa palabra. Esa, cuando estudiemos y dediquemos tiempo, cuando esto sea nuestra prioridad, nuestro primer deber, digámoslo así, cada día. Entonces, nosotros vamos a ir aprendiendo acerca de Jesús, vamos a irlo contemplando a través de su palabra, y al contemplarlo a través de su palabra, entonces dice que vamos a ir siendo participantes de esa naturaleza divina. Amén. Como usted puede ver, amigo televidente y radio oyente, ya nosotros aquí hemos mencionado dos cosas necesarias que deben haber en la vida de un cristiano para que camine con Dios. La primera es tener hambre y sed de justicia. Hacer de eso una prioridad y disponer el corazón para que sea limpiado de maleza, de manera que la semilla de la justicia sea sembrada en nosotros. Pero la segunda cosa necesaria es contemplar a Jesús. Contemplarlo a través de su palabra. Exacto, a través del estudio de la Biblia, y poner en práctica dichas palabras. Pero hay una tercera cosa necesaria para que esta experiencia sea completa. ¿Cuál es esa? Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos 11:24. Marcos 11:24, vamos a ver qué otra cosa es necesaria. Marcos 11:24 nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, como podemos ver aquí, la oración. La oración juega una parte, un papel bien importante para el andar, para que cada día podamos andar con nuestro Señor Jesús. Amigo televidente y radio oyente, tú debes de estar ahora consciente que para caminar con Dios, como caminó Enoc, estos tres elementos que hemos mencionado no deben estar ausentes ni uno de ellos en tu vida, ni en la mía. Y esos son, como hemos mencionado, anhelar la justicia de Cristo, contemplarle diariamente en su palabra, y ahora ustedes ven este tercer elemento, orar. Orar, hermanos, la oración debe ser parte de nosotros. La oración no debe, hermanos, no debe faltar. Debemos en esa oración pedirle a Dios: impárteme tu justicia, Señor. Impútame tu justicia. Esa justicia que perdona, esa justicia que santifica, dámela, Señor. Y al pedir eso, ¿cómo debemos pedirlo? Bueno, Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada a una parte y a otra. Bueno, hermanos, aquí dice de que esta necesidad, otra necesidad es, ya dijimos, la oración, pero dice que debemos de tener fe cuando oremos, porque ya dije, más arriba dijimos que la fe juega un papel bien importante para que nosotros podamos andar con el Señor Jesús cada día. Pero dice aquí que debemos de tener fe, de creer que el Señor va a obrar, va a hacer un cambio, una transformación en nuestras vidas. Y cuando eso suceda, entonces dice de que entonces vamos a vivir una vida diferente, porque esa fe va a ir creciendo en nosotros, y cuando la fe vaya aumentando, vamos a ser definitivamente cristianos poderosos. Amén. Es interesante esto que dice Santiago, que cuando oremos lo hagamos con fe, es decir, con confianza, no dudando, es decir, no estar dividido entre pensamientos diferentes, con indecisiones, sino más bien, hermanos, seguros de que estamos hablando con Dios y de que si lo que pedimos está de acuerdo con su voluntad, Él lo va a conceder. Amén. Bueno, qué hermoso es esto, ¿no les parece? Qué hermoso es saber cómo es que el cristiano puede caminar con Dios como lo hizo Enoc. Y lo más bonito de todo esto es que en este caminar el Señor está dispuesto a acompañarnos, respondiéndonos nuestras oraciones. Por supuesto, si estas son hechas conforme a su voluntad. Claro. Por eso quisiera hacer un llamado ahora a usted que me está mirando u oyendo. Si tiene días que no ora, póngase a orar de nuevo. Aparte tiempos en el día para hablar con Dios. Si tiene días que no contempla a Jesús en las Escrituras, vuelva a la Biblia y lea todos los días de ella. Y si quiere usted caminar con Dios, solamente desee ser como Jesús. Anhele usted la justicia que se revela en Jesús, y no cabe duda que así, si usted se dispone a hacerlo diariamente, su caminar será como el caminar de Enoc. Pero volviendo al tema de la oración, ¿por qué le hago este llamado a que vuelva a orar? Porque, hermanos, en la oración hay un poder. Amén. Un poder como el que se encuentra en una llave, ¿no es cierto? Así es. Creamos en los mensajes de gozo que Él nos envía. Vivamos una vida de esperanza y confianza. Cristo nos ha dado la llave que abre la tesorería de las bendiciones del cielo. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nos dice el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Cristo promete no solamente presentar nuestras peticiones ante el Padre e interceder en nuestro favor, sino concedernos las bendiciones que procuramos. Qué gran bendición, de verdad que es un gozo. Dice que debemos de creer en los mensajes de gozo que Él nos envía. Los mensajes son los que encontramos cada día en su santa palabra cuando nosotros estudiamos, y debemos de creer, tener fe que es cierto lo que el Señor nos está diciendo, que lo que su palabra nos dice. Debemos de vivir una vida de esperanza y confianza en el Señor, saber de que por más pecadores que seamos, el Señor dice que nos promete aquí. Qué lindo dice en San Juan, lo que dijimos en San Juan 14, 13, que todo lo que pidamos al Padre, dice que Él nos lo va a conceder, porque allá arriba hay un tesoro grande, y el Señor está dispuesto a darnos lo que nosotros le pedimos. Y lógicamente lo que le vamos a pedir es sabiduría, es esa justicia que Él tiene, que nos enseña a vivir una vida de acuerdo a su santa y divina voluntad. A mí me gusta la analogía que hace aquí la Signs of the Times de la oración
con una llave. Ujú. Me gusta por el hecho de que cuando a uno le entregan la llave de un carro, cuando uno va a comprar un vehículo y le entregan la llave, prácticamente el hecho de tener ya las llaves uno ya tiene el poder para poder manejar Sí, ese carro. sí. Cuando igualmente nos permiten que rentemos una casa o compramos una casa, una vez nos dan la llave, ya tenemos el poder para entrar a esa casa. Ya siente que somos los dueños. Exacto. Entonces le da a uno la confianza, le da a uno la autorización para poder disponer del lugar. Sí. Y nosotros encontramos aquí al don profético diciendo que Cristo nos ha dado una llave que abre la tesorería de las bendiciones del cielo. Ujú. Y esa llave es la oración. Por eso me gusta esta analogía que hace, porque yo puedo encontrar entonces de que en la oración yo tengo el poder para abrir ese tesoro, esa tesorería de bendiciones, donde el Señor tiene muchas para mí. Hermanos, ¿cuánto debe de darnos a nosotros esto de ánimo para pues buscar a Dios en oración? Imagínate Amén. cuántas veces nosotros andamos por otro lado buscando quien nos oiga, cuando hay una llave que tenemos en nosotros allí, hermanos, Disponible. todo el tiempo, que se llama la oración. Ujú. Así que yo quiero cerrar ahora diciéndoles que ojalá que todos nosotros decidamos caminar como Enoc caminó, Amén. haciendo estas tres cosas: anhelando la justicia de Cristo, es decir, deseando que nuestros pensamientos y actos se conformen a Jesús, y también contemplándolo todos los días en las Santas Escrituras, Amén. y caminar diariamente orando en todo tiempo. Que Dios nos ayude para que caminemos de esa manera, porque sin duda así caminó Enoc. ¿Qué les Amén. parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude para caminar así? Vamos Claro. a orar. Y ahora, Padre, nos has enseñado cómo el cristiano debe caminar. Amén. Nos has mostrado, Señor, los pasos necesarios que debemos dar si verdaderamente queremos caminar como Enoc. Sí, Señor. No tenemos ninguna duda que lo que más deseamos es ser llevados al cielo como Enoc lo Amén, fue. Señor. Sí, Pero Señor. estamos viendo, Padre, que este hombre de Dios tuvo un caminar sin duda de agrado delante de tus ojos. Y tú nos has dicho ahora que la manera como a ti te agrada el que caminemos es anhelando, deseando esa justicia que hay en ti, esa rectitud, ese carácter, esa manera de vivir tuya. Hoy nos has mencionado, Señor, que eso es lo que más deberíamos de anhelar como prioridad número uno. Así es, Señor. Y si en algo debemos obrar es en dejar que el corazón sea arado por, valga la redundancia, el arado divino, y así esté preparado para que sea sembrada tu justicia en nosotros. Amén. Señor, ayúdanos, porque también tu palabra nos ha enseñado hoy que este caminar también incluye contemplarte todos los días en tu santa palabra, Amén, Señor. vivir esa palabra, ponerla por obra, ser hacedores de ella. Pero también, Padre, has alcanzado para decirnos, y es orando, viviendo una vida de oración con confianza, con fe, como también debemos caminar. Padre, te ruego que mis hermanos que me oyen, que nos han mirado ahora, puedan también, al igual que nosotros, hacer la decisión de caminar contigo de esta manera. Te ruego para que si por alguna razón ya no te hemos contemplado, ya no hemos estudiado la Biblia y casi no oramos, te ruego, Señor, para que ahora el Espíritu tuyo venga a nosotros y nos mueva a hacer estas cosas, Así es, Señor. que sean, Señor, motivadas, hechas por ti, Padre, porque la verdad queremos caminar de la manera que tú quieres. Amén. Gracias por la exhortación, Sí, Señor. gracias por hacérnoslo saber, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor